Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Excelentemente Podcast. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Wilber Sola. Bienvenido, doctor. Hola Andrea, ¿qué tal? Bien, doctor, para comenzar un poquito, ¿nos puede explicar del trabajo que realiza? Bueno, actualmente me vengo desempeñando como médico psiquiatra en el Centro Psicológico y Psiquiátrico Excelentemente. Soy también el director y trabajo también en las universidades, tanto Universidad Continental y también en la Facultad de Medicina de la Universidad del Centro como profesor auxiliar. Bien, el día de hoy vamos a hablar de la conducta suicida en adolescentes. Este es un problema de salud pública muy importante y alarmante en los últimos años. Es la segunda causa de muerte en personas de 15 y entre 29 años. Bien, entonces para empezar, doctor, ¿el suicidio se puede prevenir? Sí hay formas para poder un poco adelantarnos a esta conducta que es fatal, ¿no? El tener a un ser humano, a un ser vivo, a un familiar, a un conocido que termine quitándose la vida. Sí podríamos prevenir de alguna manera el suicidio tratando de repente a tiempo cuando la persona todavía no llegó a tener un pensamiento suicida o más aún un plan organizado o una conducta suicida. De hecho, muchos pacientes que se suicidan tienen algunos diagnósticos como depresión o como un trastorno bipolar, una esquizofrenia o un trastorno de personalidad límite. Y cuando estos no son identificados o tratados a tiempo, se van a ir presentando algunas conductas de riesgo y progresivamente la posibilidad de morir se van a ir teniendo como una alternativa de repente en algún momento de su vida, ¿no? Entonces cuando una persona termina suicidándose, muchas veces previamente a ello ha tenido varios intentos o pensamientos suicidas y de alguna manera muy de repente se pueda ver de una manera muy pequeña algunos cambios de comportamiento que a veces a los papás no les ayuda, ¿no? Porque a veces están ocupados realizando su trabajo y no toman en cuenta pequeños cambios de comportamiento. Entonces, sin embargo, progresivamente se va empezando desde un deseo de morir, de una desesperanza, unos pensamientos vagos, ¿no? Para poder ver la posibilidad de desaparecer en algún momento. Y bueno, ya más adelante se van a ir reforzando esas ideas, ¿no? Entonces, sí podríamos prevenir si es que tuviéramos una cultura de poder detectar a tiempo, o de si yo me siento mal, busque la manera de cómo apoyar a mi ser querido, a mi familiar, para que pueda también tratarse tempranamente, ¿no? Bien, doctor. Para esclarecer algunos puntos, ¿qué podemos decir que es ideación suicida y conducta suicida? Claro, justamente dentro de este proceso, la persona va a ir atravesando una suerte de escalera, ¿no? Dentro de la posibilidad de manejar la idea de quererse morir. Paciente, como mencionaba, deprimido, una persona con un trastorno bipolar o esquizofrenia, va a tener inicialmente las ideas de desesperanza, y esto poco a poco va a ir en el tiempo irse configurando a otro nivel, ¿no? En el cual ya se pasa a una ideación suicida pasiva, ¿no? Que es en que la persona ya piensa en morirse, pero bueno, pues no de una forma tan
tan comprometida con su persona, ¿no? Y bueno, así misma ese pensamiento podría alejarse, ¿no? Entonces no es todavía tan fuerte esa ideación, pero de ahí luego pasa ya a una ideación suicida activa, en el cual ya la persona ya pasa de la pasividad al ya, pues sí, yo lo tengo que hacer, ¿no? Y ahí ya se pasa a una ideación suicida activa, y en ahí es donde empieza a valorar los métodos, las posibilidades de cómo lo harían. Y entonces ahí la persona empieza ya a organizar un plan, ¿no? En algunos casos no todos siguen esa línea del organizar un plan. Hay algunos que, bueno, pues de una forma no planificada también se pueden ir de un momento a otro, de una ideación hasta un acto, ¿no? Pero ya desde el mismo hecho que estamos hablando de la ideación suicida activa en adelante, ya se suele considerar una conducta suicida. ¿Por qué? Porque es inminente el riesgo de que pase el plan. Va a pasar de repente días o algunas semanas donde ya ese plan, ya la persona en algunos casos puede de repente escribirse a sus familiares, dejar una carta, cambiar su conducta habitual hasta tomar la determinación de llegar al acto en sí, ¿no? Entonces ya la conducta suicida es mucho más intensa, si se pueda decir, en la persona. Entonces ideación puede ser pasiva, pero ya desde que se convierte en activa, y más aún si hay un plan organizado o un acto suicida, ya estamos hablando de toda una conducta suicida, que tenemos que tenerle una de las mayores prioridades, porque está corriendo peligro la vida de una persona, ¿no? Algunas personas, hay varios mitos relacionados al suicidio. Lo relacionan como por ejemplo que la conducta suicida es un acto de valentía o de cobardía. En realidad no tiene nada que ver con ello. O que solamente lo hacen las personas que para llamar la atención. Y eso no es cierto. Las personas de alguna manera estamos en este mundo llamando la atención. Algunos destacan, por ejemplo, por sus cualidades o sus características o sus hobbies, pero hay algunas conductas no adaptativas que de alguna manera también van a llamar la atención, y esta de la conducta suicida también es otra forma, ¿no? Es más, es un criterio de riesgo justamente el tener ya tentativas previas a que en algún momento de su vida la persona ya no sea un intento, sino ya termine en el acto suicida, ¿no? Entonces sí tenemos que tener en cuenta esos detalles. Bien, algo interesante que mencionó fue este acto de heroísmo, de representación. Bueno, ¿qué tiene que ver tanto los medios de comunicación con esto? Porque los medios de comunicación hablan del tema, ya sea de manera responsable o irresponsable. ¿Qué tiene que ver? Bueno, sí, de alguna manera el estigma, ¿no? El estigma social, el estigma de la sociedad, de los medios de comunicación, hace que de alguna manera también influya dentro de la conducta de las personas, o en este caso de los adolescentes, ¿no? Incluso las personas que son famosas, artistas, cuando se les sigue de repente a lo largo de su trayectoria, de su vida, y tienen este tipo de actos, pueden generarse también lo que configuramos como los suicidios por imitación, ¿no? Y puede ser incluso a mayor escala. Se dice que las personas que se suicidan afectan aproximadamente un 6% o a 6 personas, ¿no? Perdón, de su entorno, porque el suicidio es una forma muy triste de que una persona se quite la vida y termine mal, ¿no? De hecho, eso va a afectar a su entorno más cercano. Es uno de los duelos más difíciles de salir en adelante, porque
las personas que están en su entorno en determinado momento se van a sentir muy culpables. ¿Por qué no lo ayudamos? ¿Por qué pasó esto? Y bueno, no pudimos salvarlo, ¿no? Entonces hay bastante afectación, y cuando es de alguien conocido o de algún artista, político o persona representativa de la sociedad, puede implicar de repente una mayor cantidad de también personas que pueden hacer lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque a nivel de los medios de comunicación, de qué manera o de qué forma se transmite una situación o una información de este tipo, ¿no? Bien, doctor. Hablando de los adolescentes, ¿qué los hace tan vulnerables a esta ideación, a este acto suicida? Bueno, en realidad el grupo de los adolescentes es un grupo muy vulnerable. Y bueno, en la trayectoria que vamos teniendo, evaluando a muchos de ellos, una de las principales causas de depresión o de algún factor de riesgo para la conducta suicida es que muchos de estos jóvenes tienen problemas de relación con los padres. Ya ese es uno de los primeros primeros motivos que a veces tenemos, ¿no? O sea, papá, mamá muy controladora, maltratadora, abusador o negligente, ¿no? Incluso hace de que un adolescente, bueno, pues en determinado momento consideren la posibilidad de desaparecer. Ahora, sin embargo, no es, si es el mayor motivo, ya no es el único. A eso se agregan problemas que justamente después de la pandemia se ha incrementado exponencialmente. Es con respecto al acceso a las pantallas, ¿no? A las pantallas, en el cual nosotros ahora tenemos más acceso a las redes sociales, a los videojuegos, y bueno, las damas en especial, que son las que más intentan también suicidarse, pero los hombres son los que más lo logran. En el caso de las damas, están en constante información, comparándose, ¿no? con otras personas, con la artista tal, con la figura tal, y entonces cuando uno pasa por ese proceso, entonces empiezas a tener problemas de autoestima, o empiezas a tener problemas de conducta alimentaria o la misma depresión, ¿no? Entonces, porque no te sientes bien contigo mismo, ¿no? Entonces eso es un factor que está agravando, y que de alguna manera en estos años post pandemia estamos viendo como consecuencia, ¿no? Que hay mucha inestabilidad emocional justamente por este tipo de situación. Desde aquí, bueno, va la recomendación a todos los que nos están escuchando o nos estén viendo, de que bueno, pues es importante limitar el uso de las pantallas en niños y adolescentes lo más que se pueda, ¿no? Lo más que se pueda, porque son herramientas que, si bien es cierto, pueden ser útiles en algunas cosas, pero también pueden ser perjudiciales en la salud mental de las personas. Y a un tercer grupo de repente de situaciones es el tema del mismo proceso del cambio de la niñez, la adolescencia a la adultez, ¿no? Por la que pasan los individuos. Y bueno, pues las experiencias que se van dando, y cuando no hay un buen soporte familiar, un buen entorno, muchas veces se van generando espacios de mucha inestabilidad. Por lo tanto, actualmente tenemos muchos adolescentes que son muy sobreprotegidos, ¿no? O que no controlan mucho la frustración. ¿Qué pasa si están unos minutos sin el celular? Se empiezan a desesperar. Y bueno, pues no pueden controlar la frustración. Entonces ellos también son otro grupo de personas que ante determinada situación, algo que quieren y no lo tienen ahí a la mano, ¿no? Ahora a través de las pantallas todo lo tenemos en un clic.
¿no? Entonces, pero pasa que por alguna razón no se puede, entonces ya incluso hasta de broma pueden estar pensando en la posibilidad, no, mejor me muero, ¿no? Y tener ese tipo de expresiones, por ejemplo, yo diría que es el primer peldaño a ir valorando en el tiempo la posibilidad de morirse, ¿no? Puede sonar a broma, juego, qué sé yo, pero a nuestro cerebro mucho le gusta reforzar de repente algunas conductas en base a nuestros pensamientos, ¿no? Y si desde nuestros pensamientos nosotros vamos ingresando esos pensamientos, aunque sea así de manera de juego, esto va en el tiempo a ya considerarse sobre algo mucho más sólido o estructurado, ¿no? Bien, justamente hemos hablado que por la pandemia se incrementó el uso del celular, la tablet, por la misma necesidad que se hubo en ese entonces. ¿Cómo se puede reducir de a pocos? Porque no se va a quitar completamente el aparato, pero ¿cómo lo podemos trabajar? ¿Cómo los padres lo pueden trabajar? ¿Cómo sería? Bueno, principalmente tenemos que tener objetivos realistas, ¿no? Si mi hijo está jugando 8, 10, 12 horas en los videojuegos, en el celular, pedirse que se le quite de un día para otro es en muchos casos es fatal, entran en crisis, ¿no? Una crisis de abstinencia brutal, porque el celular, las pantallas, los videojuegos, de alguna manera es otra forma también de adicción, ¿no? Que sin querer nosotros como papás a veces lo permitimos, y bueno, pues para que nos deje trabajar o para que no nos molesten, le dan el celular al niño, al joven, ¿no? Y no sabemos incluso hasta qué contenidos están viendo ellos, ¿no? Entonces tengo muchos pacientes, por ejemplo, que a partir de estar viendo contenido sexual dentro de las pantallas, han empezado a experimentar depresiones, trastornos obsesivos compulsivos, incluso hasta resistentes, ¿no? Entonces y no tenemos ningún control acerca de qué es lo que están viendo. Entonces es importante empezar a poner límites y tener objetivos realistas, ¿no? ¿Qué significa? Si, bueno, están acostumbrados a tener 4 o 5 horas el celular, entonces podamos ir reduciendo en forma progresiva, ¿no? De repente a la mitad, y luego poner algunos límites, como por ejemplo a tal hora se duerme y ya no te puedes dormir toda la noche con el celular, porque eso va a dañar no solamente tus sueños, sino también tus demás funciones mentales, ¿no? Entonces eso tenemos que ir trabajando con los papás y con los mismos adolescentes, hacerles entender de que es muy importante para poder tener una buena salud física y una buena salud mental, que tenemos que dormir las horas adecuadas, ¿no? Entre 6 a 8 horas, que tenemos que tener una buena alimentación, que tenemos que practicar actividad física, que necesitamos tener relaciones sociales verdaderas, no virtuales, no donde solo te interactúas a través de los deditos, ¿no? Entonces eso no es real, ¿no? Sino necesitamos el contacto, ¿no? Un abrazo, un intercambio de algún gesto, ¿no? Eso es mucho más importante, porque somos seres sensibles, ¿no? Tenemos nosotros diferentes órganos de nuestros sentidos que necesitan estar en contacto y estar trabajando, ¿no? Entonces el realizar esas cosas tan simples y tan sencillas, fíjate que nos cuesta mucho, ¿no? A muchas personas. Y bueno, pues producto de ello estamos teniendo las consecuencias, ¿no? Una epidemia de depresión, de ansiedad, de conductas suicidas. Y bueno, lamentablemente nuestro sistema de salud no está tan preparado para esta cantidad de personas que se están enfermando.
Y a mí me preocupa mucho porque lo que se nos viene va a ser mucho peor todavía, porque al lugar que voy veo niños, incluso bebés que están con los celulares, ¿no? Y lo que se nos viene probablemente aquí en el Perú o en Latinoamérica es lo que ya lo están viviendo otros países como Japón, Corea, donde empezaron este tipo de repente de desarrollo de la tecnología en un nivel ya muy avanzado hace mucho tiempo. Fíjate que están creando servicios psiquiátricos, hospitales psiquiátricos para jóvenes ludópatas o para jóvenes suicidas, ¿no? Eso está cada día más creciendo. Entonces, y así como está pasando en ellos, va a pasar también en el resto del mundo, ¿no? Entonces, si no somos conscientes de que estamos atravesando un grave problema de salud pública y no lo estamos regulando desde las autoridades, desde los mismos padres de familia, que bueno, nosotros somos los mayores y tenemos que investigar, ¿no? Esto está bien o esto no está bien, y los estamos exponiendo a nuestros menores. No ayuda bastante, ¿no? Entonces tenemos que saber que nuestros adolescentes, cuando tienen depresión o cuando tienen ese cambio de comportamiento que no es habitual en ellos, tenemos que buscar ayuda profesional lo más próximo, ¿no? También tenemos que saber que si tenemos familiares que han terminado suicidándose en algún momento, eso hace de que de alguna manera, según varios estudios, también sea un factor de riesgo muy importante para cuidar a todos los demás miembros de la familia, porque también son mucho más vulnerables. Algo que también es muy importante que también puedan estar enterados es que las personas que consumen alcohol, ¿no? Si mezclamos alcohol con depresión, alcohol con cólera, impulsividad, con violencia, muchas veces se da también la conducta suicida de una forma no planificada. O sea, la persona de repente estuvo tranquila, por ahí terminó una relación un poco mal, qué sé yo, tomó alcohol y bueno, se terminó quitándose la vida, ¿no? Entonces, el consumo de alcohol o de otras drogas también son factores de riesgo que hacen de que se ponga en mayor vulnerabilidad ciertas personas. Entonces, y bueno, lamentablemente en nuestra región y en muchas partes de nuestro país hay gente que consume excesivas cantidades de alcohol, cigarros, ¿no? U otras sustancias psicoactivas, entonces como la marihuana, la cocaína. Entonces tenemos que tener en cuenta que también ellos están en riesgo. Otro factor de riesgo es aquellas personas que son solteras, ¿no? Dice que es mejor estar acompañado, ¿no? De tener una pareja, porque eso de alguna manera también es un factor de riesgo. El ser hombres también, los hombres son los que más se suicidan, ¿no? Tres veces más que las mujeres, pero son las mujeres las que más lo intentan, ¿no? Una gran diferencia son los métodos que utilizan tanto mujeres como varones, ¿no? Las mujeres utilizan más de repente las pastillas, los venenos, ¿no? Mientras que en el caso de los varones está en primer lugar el ahorcamiento, el uso de armas de fuego. Y bueno, ya también el tema del consumo de algún tipo de veneno, ¿no? Sustancia. Entonces, en nuestro país se ha hecho varios estudios relacionados a eso y bueno, se han llegado a identificar esos factores de riesgo que si no los identificamos a tiempo, no los tratamos a tiempo, no los llevamos a los profesionales en su momento de una manera oportuna, se puede terminar un desenlace así de fatal, ¿no? Bien. Hay algo interesante que mencionó, que fue que los hombres son los que no cometen este acto, ¿no? Lo logran hacer este acto. Culturalmente tiene que ver, la cultura tiene algo que ver. Bueno, según algunas hipótesis es que podría ser el tema del primero, el uso de los métodos mucho más letales,
Y bueno, también es la influencia de la testosterona que tiene un papel muy importante dentro de la agresividad, ¿no? Entonces el varón por naturaleza es mucho más violento, más agresivo, ¿no? Entonces, y otro factor muy importante es que el varón usualmente no suele demostrar o no suele hacer como las damas, ¿no? Y me siento mal y me ha pasado esto, no se queja, entonces los han acostumbrado desde muy pequeños, tú eres varón, tienes que aguantarte, y los hombres no lloran, ¿no? Entonces el hombre no tiene las capacidades de poder desfogar o decir lo que siente, ¿no? Entonces esas cosas hacen de que de alguna manera, aparentemente según varios estudios, hacen de que, bueno, pues la tasa de suicidio en varones sea mucho más alta que en mujeres, ¿no? Bien. Mencionó algo de la verbalización. Esto no se debe tomar como algo normal. Ahora, ya, mi adolescente está verbalizando, bueno, quiero morir, que esto. ¿Qué puede hacer la familia? ¿Qué medidas tomar ante este hecho? Ya, gracias. Mira, lo que se puede hacer en primer lugar es hablar sobre el tema, ¿no? O sea, preguntarle sobre el tema, tener una idea acerca de si esa verbalización está acompañada de un plan o no, o todavía no tiene un plan, ¿no? Entonces, si hubiera un plan ahí, la cosa es mucho más grave y necesitamos llevar inmediatamente al profesional que le va a dar la atención, ¿no? De frente tendría que venir al psiquiatra. Mientras todavía no se acceda a una atención psiquiátrica, porque actualmente nuestro sistema de salud es muy limitado, los hospitales están abarrotados, los consultorios de psiquiatría pues tienen unas listas de espera, ¿no? Muy terribles, tanto en MINSE, Salud. Entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, no puedo dejar solo a mi hijo, a mi hija, ¿no? O sea, si está pensando en la posibilidad de desaparecer, entonces lo tenemos que acompañar las 24 horas, no dejarlo solo. Esa es otra indicación muy importante, ¿no? Muchos papás me dicen, no doctor, pero él no puede perder clases, él tiene que ir a su colegio. Y yo les digo, no, tiene que estar contigo, porque si tú lo mandas al colegio, van a tener de repente otras dificultades en el entorno. Probablemente en el colegio no tomen en cuenta esas condiciones que está teniendo, y bueno, incluso puede pasar en el colegio cosas que la consumación del suicidio, ¿no? Y terrible, ¿no? Entonces es importante que se prioricen los objetivos del tratamiento, ¿no? Entonces, mientras la persona está pensando constantemente en desaparecer, tiene que estar o bien internado, ¿no? en un servicio de hospitalización de forma total o parcial, ¿no? Si se ha identificado ese riesgo, ¿no? Entonces es muy importante no dejarle solo, estar vigilándole constantemente las 24 horas, y bueno, ir evaluando ese tema de la verbalización, si llegó a un plan o no llegó a un plan. Lo siguiente también es separar la cita urgente con el psiquiatra para que lo pueda evaluar, y bueno, pues se pueda dar un tratamiento. De hecho, el psiquiatra no va a trabajar solo, va a trabajar también con todo su equipo, ¿no? Los psicólogos, la asistenta social, todo el equipo que interviene en este tipo de casos. Si hay la necesidad de internamiento y hay disponibilidad, bueno, totalmente lo va a tener que hacer. Es muy importante luego también tener en cuenta aquellas conductas que son muy importantes, que puedan favorecer una adecuada recuperación. Hay que trabajar mucho en el soporte familiar, y también hay que trabajar mucho en la misma persona, ¿no? A medida de que la medicación, según el diagnóstico que se pudo obtener, pueda ir haciendo efecto, entonces se pueda también trabajar con el abordaje psicoterapéutico, ¿no? A veces es el entorno
familiar muy desencadenante de de muchas conductas suicidas, ¿no? A veces no es ni el mismo paciente, sino en la interacción que tiene con mamá, con papá o con compañeros del colegio, ¿no? En donde hay problemas de bullying, de abuso, ¿no? Entonces, que hacen que sean los desencadenantes de estas conductas suicidas, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo es la intervención y la atención primaria en nuestro sistema de salud? Bueno, felizmente en nuestro país se vienen implementando cada vez más los centros de salud mental comunitario como una propuesta muy interesante de abordaje a todos los pacientes que pudieran tener algunos síntomas de depresión o de ansiedad o de cualquier trastorno mental, ¿no? Si bien es cierto, está en proceso de implementación, los equipos todavía no son completos en todos los centros de salud mental comunitario, pero son un gran avance, ¿no? Puesto que se puede detectar de repente los casos, y lo que hay que hacer es mejorar los procesos de derivación, ¿no? A los hospitales o a las clínicas de días, para que los pacientes que son detectados, diríamos, a tiempo, se puedan continuar con su tratamiento. Algo muy importante que se tiene que trabajar es el tema de los seguimientos. Los seguimientos, si no hacemos seguimiento a un paciente con conducta suicida y se nos pierde en el camino, sí, pues vamos a tener serias dificultades, ¿no? Porque el paciente puede estar estable mientras está tomando su medicación, mientras la familia está pendiente de él, pero en algún momento se baja la guardia y entonces ahí regresan los síntomas, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces sí ayudan bastante los centros de salud mental comunitario, pero lo que tenemos que hacer es mejorar nuestros procesos de derivaciones, ¿no? Bien, ahora, ¿cuáles son los programas más efectivos, se podría decir, para la intervención en estos casos de suicidio? Ya, bueno. ¿O qué equipo se trabaja? Hay diferentes modelos o equipos de trabajo que se pueden dar tanto en el nivel primario, en el nivel secundario, incluso hasta en el nivel terciario, porque en los sistemas de salud estamos así organizados, ¿no? Fíjate que hay incluso desde ahora con la tecnología la implementación de apps, ¿no? En el cual los pacientes o las personas pueden reportar cuando están en riesgo para poder cometer el acto del suicidio, para que puedan escribir. O también tenemos la famosa llamada directamente al MINSA, ¿no? Porque ellos también tienen un número de emergencia, ¿no? Para poder comunicarse, ¿no? Directamente con todo un grupo de profesionales que están trabajando también por la teleorientación, ¿no? Entonces, sin embargo, esos métodos pueden ayudar, pero lo que tenemos que tener en cuenta los papás o los docentes de los colegios, no, es que tenemos que identificar los casos de forma mucho más temprana. Y bueno, pues derivarlo al profesional, a hablar con la familia, hablar con los papás. Si estamos en la condición de docentes, llamar a los papás y informarles de la situación. O bueno, al revés, también los papás también tienen que hablar con los docentes de la situación que están presentando sus hijos, para que no los sorprenda la situación y puedan tener más cuidado también, ¿no? Entonces, en base a que se pueda identificar más tempranamente los casos, se podría ayudar bastante con respecto a todo este tipo de casos, ¿no? Bien, doctor, muchas gracias. Para recapitular un poco de todo lo que hemos hablado el día de hoy, podemos decir que la verbalización de cualquier intento, pensamiento de suicidio debe ser tomado en cuenta. La detección temprana va a ser fundamental para poder trabajar con estos pacientes, que si bien la adolescencia es una etapa de alto riesgo, pero que se va a trabajar. El suicidio pues se puede ser preventivo, se puede prevenir,
y se debe trabajar con todas las familias, y este es un problema que no solo aqueja al individuo, sino a toda la sociedad. Bien, les decimos para que puedan escribir sus comentarios y seguirnos en todas las redes sociales.